Hola estudiantes de quinto año, vamos a continuar con una nueva clase y una nueva actividad. La clase pasada estuvimos viendo cómo se construye la Argentina dentro del mercado capitalista mundial, como productor de materia prima y comprador de manufacturas, ¿no? Un modelo totalmente dependiente. Bueno, vamos a continuar en base a ese modelo, cómo se diseñó la red de transporte. Recordemos que la Argentina, en ese mercado mundial, dentro de la División Internacional del Trabajo, vendía materias primas que se iban del interior hasta el puerto de Buenos Aires y de ahí se iban hacia Europa, principalmente a Inglaterra. Y de Europa venía la manufactura, llegaba al puerto y se distribuía. Muy bien, era muy importante entonces la red de transporte. Estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Ya Inglaterra era un estado muy poderoso, ejercía dominio político sobre los demás países, principalmente los latinoamericanos, y entonces ya ellos ya tenían comenzaban con la segunda revolución industrial. La primera fue la textil, pero ya hacia 1850 arrancan con la segunda revolución industrial, que tiene que ver con el ferrocarril. Bueno, muy bien, entonces había que diseñar una red de transporte acorde a los intereses de Gran Bretaña y los intereses de los terratenientes, esa elite que van a conformar las oligarquías. ¿Cómo es la red de transporte que se diseñó hacia mediados del siglo XIX, 1860 aproximadamente, en la Argentina? De la siguiente manera. Todas las redes ferroviarias confluyen en un punto, que es el puerto de Buenos Aires. Es radiocéntrica. Esto significa que es radiocéntrica. Muy bien. Todas van al puerto de Buenos Aires. Desde todo el interior del país al puerto de Buenos Aires, barco, dirección a Europa. Desde Europa los barcos, puerto de Buenos Aires, ingresaban la manufactura. Muy bien. Esta red ferroviaria diseñada por los ingleses, si ustedes observan la estación de Morón o cualquier estación, van a ver que está en sentido contrario a nuestra dirección. El tren que va a 11 va de la izquierda, y el que y bueno, y lo mismo si ustedes se ponen desde 11 para el lado de Moreno, va por la izquierda, va en sentido contrario a nuestra dirección. Nosotros, si andamos en bicicleta, vamos por la derecha, circulamos por la derecha, pues si no vamos en contramano. Bueno, esto es un claro ejemplo o una descripción de cómo se desarrolló esta red ferroviaria. Una red ferroviaria que se dirige hacia todo el interior. Por ejemplo, la red ferroviaria que pasa por la estación de Morón, es la línea Sarmiento. Si ustedes extienden esa vía para el oeste, después de Moreno, va a llegar a San Juan. Por eso es Sarmiento, ¿no? Por el nacimiento de San Juan en esa provincia. De manera paralela al Sarmiento, no sé, Hurlingham o Palomar, Hurlingham, no sé, San Miguel, ¿no? También va para el oeste y va para Mendoza. Por eso San Martín, porque San Martín cruza los Andes por ahí, por Mendoza. El Roca tiene que ver con las campañas por el genocidio que hace en nuestro sur argentino, ¿no? El exterminio de los indígenas. Por eso es que Roca va para el sur. El Belgrano va para el norte y tiene que ver con las expediciones y las guerras contra los realistas, ¿no? Llevadas a cabo por Belgrano.
Bueno, esa red ferroviaria, una red ferroviaria muy importante, no la mejor, la mejor la tiene Europa, países europeos y Estados Unidos, que hay conexión entre las redes ferroviarias. Entonces, no es que todas confluyen en un punto, sino que conectan, hacen una cuadrícula. Esa es la mejor red ferroviaria. Pero, sin embargo, es una red ferroviaria muy importante, creada a favor de los intereses de extranjeros, principalmente británicos, y para la elite, para la oligarquía. En las márgenes de las redes ferroviarias se van a crear muchas ciudades, ¿no? Fundamental el ferrocarril, al día de hoy es fundamental. Y más la extensión que tiene la Argentina, ¿no? Porque tiene una extensión muy importante. Entonces, el ferrocarril va a tener algunas lesiones en el tiempo, década del 60, 1960, pero llegados a los 90, en la etapa neoliberal, hoy que es 24 de marzo, ahí comenzó la etapa neoliberal para la Argentina con la dictadura. ¿Qué pasó en los 90? Bueno, el Estado se retiró de la función social, menos inversión en salud, en educación, en vivienda, en seguridad y en transporte, ¿no? Y no tuvo mejor idea que el gobierno de esa década, el gobierno de Menem, privatizar la red ferroviaria. ¿Y qué aconteció con esa decisión? Que las empresas privadas se beneficiaron con los ramales de las ciudades, ¿no? Ustedes van al Sarmiento y van a ver muchísima gente, o sea, es totalmente rentable. Pero los ramales que iban al interior no son rentables. No son rentables desde la mirada micro, es decir, de la venta al pasaje. Son rentables para un país porque reactivan las economías regionales, porque generan menos accidentes. Entonces, desde la mirada macro, el ferrocarril es muy importante. Miren, en Alemania los ferrocarriles compiten con los camiones, ¿no? Los camiones nunca pueden competir en el volumen de carga, ¿no? Pero compiten en cuanto a el traslado de puerta a puerta. Va un camión a una fábrica y la deja en el destino final. En cambio el ferrocarril, no, el ferrocarril hay que llevar con camión digamos, a la estación, y de ahí lleva a un lugar y de ahí de vuelta al camión y llevarlo al lugar de destino. En Alemania, ¿qué hacen? Hay ferrocarriles que suben los camiones. Entonces lleva la carga, van en el tren y después cuando llegan a un punto el camión va y se dirige al destino definitivo. Es importantísimo el ferrocarril. Bueno, ¿qué pasó entonces? Esos ramales ferroviarios se cerraron y se calcula que entre 800 y 1200 pueblos de la Argentina, del interior, que utilizaban el ferrocarril no solo para trasladarse, sino también que lo utilizaban para trasladar mercancías. Por lo tanto, se vieron totalmente perjudicados y tuvieron que emigrar, tuvieron que abandonar esos pueblos. Y lamentablemente esa gente que se quedó sin trabajo, tuvo que ir a las grandes urbes, ¿no? Principalmente Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, y se fueron a lugares que podían, ¿no? No fueron barrios privados, fueron barrios totalmente de emergencia, marginales, ¿no? En donde las condiciones de vida no son las propicias, son zonas bajas, donde hay inundaciones, que no cuentan con los servicios. Bueno, eso pasó en los 90, proliferaron los asentamientos, los barrios de emergencia, ¿no? Y por el otro lado también
proliferaron los barrios privados, ¿no? Había gente que se enriquecía con ese modelo de ausencia del Estado, ¿no? Que beneficiaba a las empresas privadas. Eso generó lo que se llama en geografía ciudades fragmentadas, ¿eh? En donde si uno ve desde una foto aérea un country, un barrio privado, va a ver que alrededor hay zonas marginales, ¿eh? Son ciudades fragmentadas, ¿eh? Fragmentación territorial y fragmentación social. Bueno, ese fue el desastre que generó el neoliberalismo, y el neoliberalismo fue impuesto por países muy poderosos como Estados Unidos, en donde tiene una incidencia muy importante con los organismos de crédito, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Esas políticas generan desocupación, y por lo tanto cuando hay desocupación las personas no pueden pagar sus impuestos, los estados no recaudan, y se sustentan en deudas, ¿eh? Y los países poderosos donde tiene incidencia el FMI, en los fondos, perdón, en los organismos de crédito, lo que hacen es utilizar políticas que en vez de mejorar la situación complica más las cosas, ¿eh? Entonces las deudas son increíbles. En la década de los 90 fue una deuda. Latinoamérica entró con grandes deudas que perjudicaron su función social, de acuerdo a las políticas que cumplían la función social, o abordaban la función social, como salud, vivienda. Bueno, esa es la relación que hacemos entre el neoliberalismo y la red de transporte en estos tiempos. Chau, estudiante de quinto.